El grupo humano que dio origen en 1857 a la colonia San José provenía en su mayoría de Suiza, del cantón de Valais y en particular del Bajo Valais, de expresión francesa. Fue el aporte más importante de personas para la formación de esta colonia en Entre Ríos. Del total de las 111 familias fundadoras de San José, 93 eran suizas, 16 aboyanas y 2 alemanas. También 53 inmigrantes sin familia participaron de la epopeya. Hay que hacer notar que trabajaron tanto que enseguida fueron propietarios no solamente de la concesión, adquirieron terrenos más afuera, porque como las familias eran numerosas, 12, 13, 14, 15 hijos, cuando estos chicos fueron grandes, en una concesión no cabían para todo. Entonces buscaron propiedades afuera de la colonia. Son las que así surgió Colonia Nueva, surgió Ocker, las zonas de Villa Elisa, Colonia del Carmen, Hugues, San Anselmo, San Juan. 1 de mayo. 100 años de historia. Que el primer asentamiento de 1 de mayo, muy corto, fue en Las Achiras, una colonia que hay en la calle que va a Concepción del Uruguay. Y hay una iglesita, había un destacamento de policía y alguna casa. Pero eso no duró y yo pienso, sin saberlo, que fue el ferrocarril. Si estaba Mayo con una estación que todavía está hecha por los ingleses, con una fortaleza y bien hecha. Con la semilla de trigo en el surco, solo comenzaba la historia. Toda la familia participaba en el proceso de la siembra y la cosecha. Cuando concurrían a retirar su trigo o maíz convertidos en harina, aquella era también una ocasión para un tiempo de encuentro, para dejar volar la contagiosa alegría de improvisada música, baile y canciones. Son detalles que hacen a la vida del colono, que se preocupó por mejorar, por prosperar. Esa es una característica de la familia. No se quedó con las manos en la tierra y con ver lo que producía, sino que trató en toda forma de superarse, de alcanzar un nivel más elevado en la vida de la comunidad. Nuestros inmigrantes fueron capaces de advertir un sentimiento práctico y armonioso de la vida y aceptaron la realidad con actitud optimista. Siempre abrieron otros senderos
hacia nuevas oportunidades. Lo mantuvo para mí a Mayo es lo subdividido de los alrededores. Había gente que sembraba, cosechaba, que tenía cosechadora, que tenía camión cuando ya era más grande, que iban a cosechar a otra parte con su propia cosechadora. Vivían de la gallina, y claro, las tipas vivían sueltas en el campo, no tenían ninguna instalación que hacerle como ahora esos galpones horribles, y yo me acuerdo que mi suegro salía con una canasta y tenía la costumbre de hablar solo, siempre iba dialogando, yo no sé con quién, y con la canasta, y juntaba la canasta llena de huevos. Una vez por semana, pasaba lo que le llamaban el acopiador, que pasaba con un carro y un montón de cajones con esos kaiters se llaman, donde ponen los huevos, y bueno, pagaban, y la gente comía y se vestía con eso prácticamente. Lo demás no. Cuidaban el campo, mi suegro se levantaba, salía con una azada, y en el campo de mi suegro no había una plaga. Lo amaban, lo cuidaban y vivían de él. Tenían verduras, hacían una huerta grande, comían, le llevaban la carne, el carnicero se la jugaba lejos, la carne que el carnicero quería le dejaba, prendía de un gancho. Entonces mi suegra la miraba y decía, bueno, voy a hacer asado, voy a hacer puchero, voy a hacer esto, según la carne que le había traído. Después la pagaban y la repartían, y verdura, y al almacén iban. ¿Sabés lo que se comía riquísimo? La polenta. Y ellos elegían el maíz, no sé cómo harían, elegían de la mazorca de maíz los granos más sanos y más mejores, los ponían aparte y los llevaban al almacén donde habían esos recipientes que yo te digo que los sacaban, bueno, y ahí lo molían. Y le hacían la polenta que comíamos nosotros, me encantaba a mí, esa polenta de maíz, no la que se compra precocida. ¿La época de la langosta la viviste? Ay, qué horrible, sí, la viví. Mirá, yo no fui peronista, no lo quise a Perón, no me gustó ninguna dictadura, pero le agradezco que terminó con eso. Qué horrible. Vos ibas a San José en auto, por ejemplo, y decías, me daba a llover, porque mirabas y veías una nube negra, y pensabas que se te venía una tormenta encima. Al rato está tac, 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 pegando contra el auto, pegando contra la cara, esos bichos inmundos. Ay, hubo 7 años seguidos venía, dicen, como las 7 plagas de Egipto, la traducción, la historia bíblica esta fue, y dicen que fue él que la terminó, con un insecticida que parece que descubrieron, no sé si el DDT, que descubrieron que él siempre decía que había que atacarla donde nacía, en el norte, y creo que fue lo que hicieron y se terminó, pero era horrible. Pero el paraíso, pero comían todo, y ese olor que tenían y esas patas ásperas, qué bicho horrible, y cómo comían, se te asentaban en un lugar y volaban y no quedaba nada.
Ni el paraíso, que decían el paraíso no lo comen, que no lo va a comer, lo comían también. Y las que eran asquerosas era la saltona. Uno de los periodos de su metamorfosis debía ser que no volaba y se asentaba ahí y que te comía hasta la tierra. La gente, ¿sabe cómo luchaba? Ponían unas barreras. Entonces ellas se movían buscando comida y ahí con matafuego las mataban, pero era muy poco lo que podían hacer. Como nada es para siempre, también esto pasó. Pero la inventiva y el arte, expresados ahora de otra manera, siguen vigentes, como todo lo que pertenece al espíritu. Y yo en el año 35 puse el negocio en Colonia 1 de Mayo. Estuve 2 años de soltero, después me casé, estuve 2 años más de casado, después me fui a San Miguel. Estuve 5 años en San Miguel. Y el médico me aconsejó que dejara el negocio y me vine a Colonia Nueva. Cuando yo tuve negocio, ya estaba prohibida la venta del vino, acá en la zona. Había que traerlo de Mendoza. Entonces se venía por casco. Tan es así que el boliche se llamaba El Jugo de Parra. Yo escribí en estos días y dije que fue la parte más feliz de mi vida, la que pasé en 1 de Mayo. ¿Por qué? Porque tenía a mis padres, porque 1 de Mayo era 1 de Mayo, era un pueblo chico, todos se conocían, había amistad, había mucha relación con la gente. 1 de Mayo, yo le digo el pueblo de las 2 calles negras, porque tiene 2 calles de tierra que se cruzan, una de norte a sur y otra y otra de este a oeste. Bueno, ahí no había mucha distancia, ni entre la gente, ni distancia de terreno, así que estaba todo cerca. Después conocí mi novio ahí. Tuve 9 años de novio aguantando, pero esperándolo ahí estaban mis padres. Me casé ahí, me fui. Después ya fue turismo 1 de Mayo, ya no fue vivir. Papá tenía farmacia, papá era idóneo, no era farmacéutico, era idóneo. En ese tiempo seguramente habían muy pocos farmacéuticos académicos y les permitían, cuando rendían un curso, les daban el título de idóneo y podía tener en el lugar una farmacia. Bien, con todas las de la ley. Ahora, ¿qué era la farmacia? Ni en broma lo que es una farmacia ahora. Había un olor a drogas porque lo único que se manejaba era la droga. No había cajitas como hay ahora de laboratorio. Papá compraba, yo me acuerdo, de las drogas en Buenos Aires, en Carabelli, una casa Carabelli. Venían unos cajones así, llenos de drogas, que los ponían en unos frascos preciosos. Yo ese lenguaje no lo conocía, pero según sería si era un ácido o otra cuestión química, era el color del frasco. Había unos frascos azules preciosos, era distinto a los demás comercios. Había un
otros color caramelo, había otros transparentes que cuando salgas te voy a mostrar uno, y tenían un rótulo dorado y el nombre de la droga. Y papá, por ejemplo, hacían supositorios, hacían píldoras, hacían sellos, hacían unos paquetitos que me enseñó a hacerlo para que le ayude, ponía una pequeña cantidad y había que cerrar el paquetito de una manera especial, que yo lo sé cerrar para fraccionar esa cantidad que iba a tomar la gente y que no tomara, además que tomara justo lo que iba en el paquete. Sellos también, era mucho trabajo. Entraba el paciente con la receta, al médico le costaba mucho también porque era muy amiga del médico y el médico se puso contento cuando el sistema cambió, porque tenía que hacer una receta que papá pasaba a un recetario, era un libro alto así, con tanto de aquello, hervir, cocinar, batir, qué sé yo, había morteros, y era media hora, una hora cada paciente. Entraba y le decía, bueno, volvé dentro de una hora, y el hombre se iba a hacer sus cosas y después volvía a buscarlo. Bueno, cambió la farmacia. Tuvo menos personalidad el que la atendía, porque podía atenderla cualquiera. Y cuando yo fui 20 años al lugar de papá a atender ahí, cuando papá murió. A mí me dieron permiso porque no venía otro, yo estaba desesperada para que venga alguno, porque viajaba todos los días a Mayo en Citroën para atender esta farmacia. Pero ya era la farmacia actual, la farmacia de laboratorio. Es cuestión, usted sabe qué laboratorio es, cómo se llama y ya está, es fácil atenderlo. Que la escuela la quería mucho yo, era una escuelita que tenía hasta 3er grado, que tenía 2 maestras, una yo creo que estuvo toda su vida y yo pedí y pidió otra gente de Mayo que le pusieran en la escuela primaria una placa. No nos llevaron mucho el apunte. La gente de ahora no conocía esa parte de la vida, no le importa lógicamente, y no lo. Era una señorita de Concepción del Uruguay, María Virginia Fleury, que mi hija tiene el nombre de ella. Yo la adoraba. La maestra de ese tiempo, o el chico de ese tiempo, o el padre de ese tiempo, eran distintos. Porque había un respeto, un amor. Yo no iba a ir a decirle, mamá, la maestra me retó, porque mamá me da un reto a mí. Y viste que ahora van y se pelean con la maestra. El maestro ha desaparecido prácticamente. Dice que viven enfermos de estrés los maestros por cómo está la sociedad. Pero la escuelita era hasta 3er grado. Iba mi marido, que yo no sabía que iba a ser mi marido, pero iba a la escuela conmigo. Repetíamos el 3er grado, lo seguíamos repitiendo. Ahora, yo, por ejemplo, estaba estudiando libre y de tarde iba con ella, después rendía en Concepción del Uruguay, en la escuela mixta, rendía los distintos grados libre. Estudiar era difícil, estudiamos en libros de texto, física, historia y toda esa materia. Ahora el chico no ve un libro. Y la maestra era muy maestra. Y el alumno era alumno también. Yo no me acuerdo de que hubieran las cosas que hay ahora. Bueno, la señorita se fue pobre, se murió ciega, ya vieja. Y yo fue la que me inculcó ser maestra, ella, ser docente. Y yo por copiarla a ella, porque la quería mucho. Y una escuelita chiquita.
Yo me acuerdo del tren, me acuerdo ya cuando había un coche motor diésel, además del tren. El tren a veces pasaba con pasajeros, a veces pasaba de carga solamente, y el coche motor tenía sus días, que yo me acuerdo del viernes, porque yo estudiaba en Uruguay y me venía de Uruguay a Mayo a veces en el coche motor, cuando había vacaciones, cuando había un día de fiesta y eso. Era muy lindo, un coche motor chiquito, veloz, y el tren también era muy lindo. Yo he viajado en ese tren hasta San Salvador para ir a Villaguay. Primero de Mayo. 100 años de historia. Durante este siglo de vida fueron surgiendo distintas instituciones y personajes que queremos destacar. ...1907... inauguración del ramal ferroviario que unía Caseros y Villa Elisa. ...1910... creación de la primera escuela particular cuya maestra era la señora Josefina Cristende de Curgés. ...1919... inauguración de la Escuela Nacional número 77... cuya directora fue la señorita Esther Bouchet. Hacia 1978 pasa al ámbito provincial con el número 94 y a llamarse Jujuy. ...1923... creación de la subcomisaría que por razones presupuestarias no se cubrió hasta enero de 1924, cuyo primer comisario fue Martín Correa. ...1923... formación de la primera comisión Pro Capilla. Hacia 1939 se coloca la piedra fundamental de la actual parroquia en terrenos de la familia Garnier. ...1927... creación de la Oficina de Correos y Telégrafos. No se encontró registro del personal a cargo hasta 1941. ...1951... creación de la Cooperativa Agrícola Granjera de Primero de Mayo Limitada, de la cual no hay fecha de disolución. ...1962... comienzo de la organización política de la localidad con la creación de la primera Junta de Gobierno a cargo de Pascual Belsi, quien fue sucedido en los siguientes mandatos por Dr. Víctor Monsalvo, Juan Bautista Bertoliotti, Omar Barreiro, Oscar Willud, Rubén Alió, Juan Andrés Bertoliotti, Ana Mirta Pralón y Aníbal Rótoli. 1970. Inauguración de la primera cabina de teléfono público en casa de la señora Orfilia de Bornet. ...1977... creación
de la Cooperativa de Agua Potable y otros servicios, cuyo primer presidente fue el párroco Pascual Belsi. (1985) Inauguración oficial del Centro de Salud Víctor Monsalvo. (1987) Creación del ciclo básico en la escuela número 94. Fue su primer rector el profesor César Orlando Bucielo. (1988) Formación del Club de Estudiantes de 1 de Mayo, cuyo primer presidente fue Mario Martínez. (1992) Inauguración del actual edificio de la escuela Colegio. (1994) Centro de Jubilados San Isidro Labrador. Presidente Oscar Villú. (1999) Proyección de la creación de la ermita en honor a San Cayetano, cuya inauguración fue el 27 de julio de 2006 en el Parque Dolores, Costa de Urquiza. 2001. Creación por decreto número 3584 del municipio de segunda categoría, cuyo primer presidente fue Aníbal Rótoli. Años después, es elegido nuevamente intendente municipal a través del voto popular. En las elecciones de marzo de 2007, es reelecto para continuar con su gestión hasta el año 2011. (2001) Creación del Centro de Artesanos en casa de la señora Orfilia de Bornet, dirigido por el señor Andrés Noir. (2004) Creación del Centro Laboral número 227, a cargo del profesor Andrés Noir. Primero de Mayo. 100 años de historia.